Pues como siempre estamos muy contentos de estos reencuentros con los sabores y los saberes. Y bueno, como lo prometimos, estamos con esta extraordinaria mexicana que es Marcela del Río Reyes. Y bueno, pues queremos seguir platicando muchísimo, muchísimo, porque eres una mujer, además de intensa y versátil, vital, guapa, guapísima, que conservas. Talentosa y auténtica. No, hombre, todo eso. Pero ¿verdad? Vamos a su semblanza, Marta, primero. Bueno, pues sí, vamos a su semblanza para que la sigamos conociendo todavía un poquito más y mejor. Marcela del Río Reyes es una destacada escritora, periodista y académica en el ámbito del teatro. Obtiene el doctorado en Filosofía por la Universidad de California y antes la licenciatura en Letras Hispánicas por la UNAM, además de que se gradúa en Arte Dramático en la Escuela de Arte de Bellas Artes. Comienza su carrera de actriz y profesora de teatro simultáneamente y escribe su primer texto dramático, Fraude a la Tierra, en 1957. Pronto incorpora a su escritura la narrativa y el ensayo, incluyendo el periodismo, y se dedica a la enseñanza gran parte de su vida, hasta convertirse en profesora emérita de la Universidad de Florida, e incluso desarrolla una meritoria labor como diplomática de 1972 a 1983, difundiendo la cultura mexicana. Cuenta con una vasta, versátil y relevante obra publicada, como son los poemarios 13 cielos, homenaje a Remedios Varo, Música Solar y en numerosas antologías y revistas literarias. En teatro publica Miralina, El hijo de trapo, Claudia y Arnaud, La tercera cara de la luna, En las manos de uno, Entre hermanos, La telaraña, El pulpo, Tragedia de los hermanos Kennedy, De camino al concierto, El sueño de la Malinche, Una flor para tu sueño, Felipe Carrillo Puerto, con estreno en el Teatro Mérida en el 2000, al igual que la mayoría de sus obras que han sido escenificadas. En el género de la novela, sus libros son Proceso a Fauritén, La cripta del espejo, La utopía de María, Como en feria y Poliedro. En ensayos, 3 conceptos de la crítica teatral. ¿Y qué pasa con el teatro en México? En colaboración, además, de Perfil del Teatro de la Revolución Mexicana. Y en cuento, Cuentos arcaicos para el año 3000, Del espacio y otros imaginarios. Así como en el campo del periodismo, 1 millar de reseñas y entrevistas publicadas en el Excelsior, junto a múltiples artículos en diversas revistas literarias. Y en fechas recientes, debe mencionarse la aparición de otra gran obra de su autoría, El teatro de Alfonso Reyes. Entre sus múltiples premios y distinciones, pueden mencionarse entre otros los siguientes: en poesía, Premio Olímpico, México 1968, y Letras de Oro en Miami 1992. En teatro, Premio Juan Ruiz de Alarcón, Premio César de la APT, Los Ángeles. En cuento, Premio León Felipe, y por trayectoria, Medalla Smetana, Checoslovaquia. Placa de plata en el Congreso en honor a Marcela del Río en la Universidad de la Florida Central, Orlando. Homenaje por sus 60 años de escritura del Instituto de Cultura del Estado de Morelos. Y Trofeo Ciudadana del Mundo de la Universidad Internacional en Cuernavaca en el 2013, donde sigue impartiendo sus cursos. Bueno, pues nos queda muy claro quién es Marcela del Río Reyes. Y le damos la bienvenida a Alejandro Ordorica, Marta Chapa. Nueva cuenta, y de nueva gusto. cuenta estamos de veras honrados, orgullosos, felices de que estés aquí con nosotros. Y ahora nos queremos abocar de manera más concreta a tus libros y a este que mencionamos que es el primero, Fraude a la Tierra. ¿Nos platicas qué es lo que propones, qué contiene para que nuestro público... Bueno, Fraude a la Tierra fue un monólogo que yo escribí cuando ustedes se acordarán que México hizo un convenio con Estados Unidos en la época de la guerra de enviar braceros a Estados Unidos. Y después, cuando acaba la guerra, es cuando viene el problema de que no saben allá qué hacer con los braceros. Y entonces los empiezan a regresar y empieza el problema de los inmigrantes. ¿Cómo no? Entonces, este monólogo yo lo escribo en 1957. Sí. Es decir, que
es el momento en el que están regresando a los inmigrantes. Cuando Ruiz Cortines, ¿no? Sí, y entonces escribo el monólogo porque es el que me invitaron para montarlo, estrenarlo, en el Festival de la Paz y la Amistad en Moscú. Sí. Y entonces me fui a Moscú con mi monólogo, porque para mí era una manera de dar a conocer. A ese festival iban 400,000 invitados de todo el mundo. Entonces era la manera de dar a conocer el problema que México tenía con los inmigrantes. Y es un tema vanguardista para desde esa época. Que sigue hasta ahora. Que es una, sigue vigente, pues es una situación candente y cada vez creciente, podríamos decir. Y entonces se puede decir que es la obra que yo escribo, actúo, me dirijo, elijo la música, hice todo. Y que es la obra que me decide a dedicarme a escribir. Y esa sería, digamos, uno quiere a todos sus libros, pero ¿hay alguno que evocarías en especial de teatro? Que estamos ahorita en ese ¿Sabes género. qué les propongo? Que esta respuesta nos las dé en el siguiente bloque. Sí, muy bien. Seguimos platicando con Marcela del Río. Regresamos. Muy bien. Seguimos platicando con Marcela del Río, pues esta mexicana tan llena de luz, de talento y de aportaciones a nuestras letras y al teatro, sobre todo en particular. Y justo yo te preguntaba si dentro de tantas obras que tienes de teatro, ¿hay alguna que evocarías hoy especialmente? Bueno, la que he leído yo como lectura dramatizada por todo el mundo, sí, porque es la que más me llega al corazón, es la que escribí en memoria de Hermilo, que es De Camino al Concierto. Es la historia de su vida, de su lucha para llegar a ser el artista que llegó a ser, de su muerte trágica, de todo lo que representó para él también morir, ¿no? Entonces, esa obra, cuando yo la leo en público, les digo, necesitan ustedes tener buena imaginación porque es un monólogo para hombre. Y primero, claro, lo representó Luis Miranda exitosamente, muy bien, en Los Ángeles, lo estrenó en Los Ángeles y luego lo hicimos en México una temporada. Se puso la placa de las 100 representaciones en el Teatro Reforma, aunque lo estrenamos en el Bosque, pero después de todo eso, yo pensé que podía yo hacer estas lecturas dramatizadas y entonces, por eso en la semblanza aparezco ahí con el violín, porque estoy haciendo la lectura dramatizada. Sí, y eso habla muy bien de ti, porque es un homenaje que le brindas al gran compañero de tu vida. Sí. Y bueno, eso en teatro y en poesía, digamos, Tiempo en Palabras, o también a mí me llama la atención este poemario sobre un personaje tan enigmática, que lo fue, o enigmático, si es personaje, pero que es mujer, Remedios Varo. Sí, claro. Mira, Remedios Varo yo la conocí cuando era periodista del Excelsior y fui a entrevistarla, hicimos buena amistad, y cuando ella muere después de algunos años, Bellas Artes hace una exposición retrospectiva, justamente en el momento en que yo acababa de perder a Hermilo. Y voy a ver la exposición y me impacta de tal manera que le pido permiso a su viudo para retratar los cuadros. Llego a mi casa, yo tenía los dedos engarrotados porque yo no podía escribir, no podía. Se me había bloqueado el cuerpo, ¿no? Sí. Entonces pongo los cuadros así enfrente de mí y empiezo a escribir este libro que es, pues sí, es un homenaje a Remedios Varo, pero también es una catarsis para sacar mi tragedia, ¿no? Entonces son poemas que sí, hay que leerlos, que están muy cerca de mí, de mi persona, ¿no? ¿Y no tienes un blog donde se puedan leer
Sí, tengo la página, es www.marceladelrioreyes.com.mx. Y ahí pues se pueden leer. Y ahí estos se poemas. puede leer Remedios Varo. Eso es. Sí. ¿Y Tiempo en Palabras? Tiempo en Palabras no la he subido porque apenas la acabo de digitalizar. Lo que pasa es que yo la escribí en máquina de escribir, se tradujo en Europa, se publicó en Francia, no se ha publicado en México. Son como 250 poemas que yo escribí a Hermilo desde el día que lo conocí hasta el día que muere, que es el Requiem. Es toda una O sea, historia de él amor. no vio el libro. Eso es. Entonces, Qué hermoso es homenaje. Un libro, sí, es un libro que está toda nuestra vida ahí, Sí, ¿no? una historia de amor, ¿no, Marta? Qué Sí. hermoso, qué hermoso. Entonces, Tiempo en Palabras, espero poderla publicar un día en México, Muy porque bien. no se ha publicado. Yo creo que habría muchas editoriales interesadas, por supuesto. Es que no sé, la poesía en México se publica muy poco, Muy ¿no? poco. Sí. Sí, no tiene Sí. ese consumo. Sí, Y bueno, allá lo tradujo un poeta belga excelente, Marcel Henares, mi tocayo. a mí me llama la atención, Marta, la memoria prodigiosa de Marcela del Río. No, es A que mis 82 años, que cumplo 83 el 30 de mayo que entra. que eres Géminis, Y, además. ¿y hay alguna receta que tú le dieras al público? Bueno, Porque- quizá a los 37 años que fui vegetariana. ¿Ya Eso no es. eres? No, ahora ya como salmón, atún, ¿Y tú crees sobre que esto todo el tiene- atún fresco, así nomás selladito. qué Riquísimo. Y todo eso tiene que ver con la memoria, ¿tú crees, Marcela? Yo creo que sí. Sí. Ah, muy sí. bien. Y Qué bueno con que lo todo, dices. Sí, Qué con bueno, todo. pues nos vamos a ir con esta Sí. receta maravillosa para seguirla y regresamos para continuar nuestra charla con Marcela del Río Reyes. Pues estamos platicando de temas profundos, torales, en la vida de ustedes que han sido iconos de México, Sí. tú en la literatura y el maestro Hermilo Novello en la música, un virtuoso, y estaremos muy pendientes de este libro. Y ahora a mí me gustaría que nos platicaras de tu narrativa, tanto de la novela como de los cuentos. Bueno, pues mira, como decía mi tío Alfonso, que parte de la vida de uno está en cada obra. En la novela, por ejemplo, en La Utopía de María, que por aquí la sacaron en la semblanza, es la vida de mi madre y es la vida de el general Reyes, que era el Sí. padre de mi tío Alfonso, porque es tío abuelo mío. Entonces, el general Bernardo Reyes fue abuelo de mi mamá. Toda la novela, ella habla con Bernardo Reyes, el general, y cuando Fascinante. lo matan, cuando muere, habla con su retrato que yo tengo en mi casa, de Claro. cuerpo entero, del general Bernardo Reyes, Que fue tu abuelo. que fue mi bisabuelo. Tu bisabuelo, sí. Entonces mi mamá habla Bisabuelo. con él. Claro, en la novela no lleva el nombre de mi mamá, yo le puse María, aunque mi mamá era María Aurelia, pero era más conocida por Arlette, que era Sí. su nombre de escritora, que también era escritora. Claro. Entonces es la vida de ella, de cómo la educan para ser esposa de un diplomático y se encuentra con que en la revolución se queda sin nada y tiene que ver cómo trabaja para mantener al hijo, y en fin, que fue mi hermano de parte de su primer esposo. Pero todo eso tiene que ver también con mi tío Alfonso, tiene que ver con la familia Reyes, Claro. con Monterrey, con toda No, y se dice fácil Bernardo Reyes, el general, que además pudo haber sido el El presidente presidente. después de Porfirio Claro, Díaz. por supuesto. Y quién sabe sí. si se hubiera dado la revolución en ese sentido. No, ¿Verdad seguramente que no se habría dado, Así porque es. era un hombre liberal Claro. que hubiera permitido la democracia, ¿no? Eso es. Entonces, Hubieran sí, no se cambiado hubiera dado. el destino de esta nación. Sí, hubiera ¿verdad? cambiado totalmente. Totalmente. Sí, sí. Y bueno, hablamos de cuentos y novelas, pero también de tus ensayos. Yo tuve el privilegio ahora de presentar en la Feria de la Lectura de Yucatán
Tu obra más reciente entiendo que es el teatro de don Alfonso Reyes. Exactamente. ¿Por qué no hablamos algo de eso? Mira, el teatro de Alfonso Reyes es sorprendente, porque él en su teoría hizo análisis de todas las teorías de los grandes Aristóteles y de Nietzsche y todos los que escribieron Homero. sobre el teatro, la tragedia, etcétera. Y estipuló todas esas normas. Cuando él escribe teatro, rompe todas las normas. Sí. Es un revolucionario del Así teatro. Entonces, eso a mí me llamó muchísimo la atención, cómo la persona puede tener los dos lados de la medalla, ¿verdad? El crítico y el creador. Eso Entonces, eso mismo yo he sentido que me pasa cuando yo doy clase, soy el crítico, y cuando escribo me olvido de la crítica, porque si no, no resulta. La escritura, si tú te pones a ver las leyes que te dicen de la pintura, ya no te salen tus manzanas como te salen. Tienes que crearlas, Por supuesto. porque la realidad es una creación, como decía José Gorostiza, ¿no? Sí. Entonces, es una maravilla crear, porque tienes el mundo entero a tus plantas. Tú me descubriste realmente la dramaturgia de Reyes, de verdad no sabes cuánto aprendí con tu libro, y además me fascinó ese acercamiento también al teatro infantil, a la literatura infantil que escribe Reyes. Y a la catarsis, Y a la catarsis. que también la usa, igual que Sí, yo. sí, también, muchas claro. de mis obras son Sí, catárticas. la tragedia de la muerte de Sí, su padre, de su asesinado padre, frente sí. a Palacio Sí, Nacional. el poema Sí. del 9 de febrero, ¿no? Y Landru, Sí. bueno, tantas Y obras Landru, sí. que mejor le dejo la palabra ya a Marta para que entremos a los sabores de don Alfonso Sí, Reyes porque y de nos quedan Marcel. 3 minutos. Ese es el La punto. toronja a mí me llamó la atención, A ver, porque me cuéntanos por invita qué. a comer y llegamos al Don comedor, Alfonso. sí, y están las toronjas puestas así yo no había comido nunca la toronja, no sé por qué. Entonces estaban las toronjas, las medias toronjas así en el plato, todas con los gajitos ya cortados, gajo por gajo cortados, y me deslumbré. Dije, qué maravilla, ¿qué es esto? Un Un platillo completo, ¿verdad? Y comerte el gajito Ya de lo demás, mira, ya del vino ya ni me fijé, ya no me fijé del pescado, ya no me fijé de nada. La toronja fue lo que a mí me Te sacó impactó. y que hasta ahorita me acuerdo. Mira. Pero un Qué gourmet, bueno. tu Sí. tío Bárbaro, abuelo, que don escribió Alfonso. Sí. varios libros y además Claro. creó el Club de la Cucaña. ¿Te acuerdas? Ese club Sí. que fue célebre y a Sí. donde ¿Y había acudían los algún grandes platillo? mexicanos? ¿Y había algún platillo favorito de don Alfonso? ¿O era así muy glotón y le entraba parejo? No, no le entraba parejo. Yo No. creo que ya tenían muy aleccionada a Emilia. Emilia era su cocinera. Ah, qué bueno. Sí. Y Emilia estaba muy Sabía muy bien. aleccionada ya de qué cosas le gustaban. Eso Y es. entonces yo creo que se las iba Dosificando. Día por día le iba dando lo que Alternando, sí. sí, le iba variando. Pero algún platillo así que supieras que fuera así su devoción. Pues yo me acuerdo de que él habló alguna vez del cordero, que nunca probé. Ah, Nunca lo probé, pero él habló del cordero, y del cabrito, ¿no? del cabrito, También. sí, porque en Monterrey Nos se tenemos come que ir. mucho cabrito y muy sí. bueno además. Y quizá por eso le gustaba el cordero. Sí, porque tienen Porque un sabor sí, similar, sí. muy similar. Ujú. Alejandro, tenemos unos Sí, segundos. decía don Alfonso y rápido, y hablando de libros, que si la vida muere, los libros permanecen. Y aquí está él, ha estado como está y ha estado Marcela del Río, con todo ese talento desbordante en su literatura. Y te damos las gracias por Gracias. No, tu gracias a generosidad, ustedes, gracias a ustedes. esta generosidad así. Y la generosidad suya por Gracias, darle Marcela. al público el conocimiento y el Pues- sabor del saber. Ay, qué linda, gracias. Gracias Muchas por habernos gracias. acompañado. Y a ustedes también, ya saben, siempre nuestra gratitud, nuestro más grande reconocimiento por acompañarnos semana a semana. Y aquí los esperamos la próxima
con más sabores y más saberes. Recuerden, tenemos una cita muy importante.